Señor los bendiga, hermanos. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Se ubican allí en la porción de Colosenses y luego oramos. Colosenses capítulo 1. ¿Estamos todos allí? Vamos a inclinar nuestros rostros y continuemos adorando al Dios que se nos ha predicado hasta este momento, y clamemos al Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Oremos. Oh bendito Dios, hoy hemos aprendido o recordado que la adoración verdadera consiste en consagrar nuestras vidas a ti, consagrarlas en obediencia, porque hemos sido rescatados por la obra de tu Hijo y hemos sido llamados santos, aquellos que han sido apartados para un uso especial, aquellos que han sido apartados para consagrar sus vidas al Dios al que le pertenecen. Oh bendito Dios, que tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestros corazones, incluyendo el mío, y que tu Espíritu Santo la haga prosperar. Te lo pido en tu nombre. Amén. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 23, declara la palabra del Señor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hablando de este Redentor y Salvador, Pablo añade, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, y esto nos incluye a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, presente, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y esto no es una duda, es una afirmación en el griego. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Esta semana, escuchando un sermón del pastor Bodhi Baushan, él hablando de la divinidad de Cristo, que es lo que estamos desarrollando desde hace varias semanas, él expresaba lo siguiente: si Jesús es solo un buen hombre y un buen maestro, incluso un buen profeta, Él es completamente aceptable. Los mormones y los musulmanes aman a Jesús igual, a ese Jesús que acabo de nombrar, el que es maestro, buen hombre, incluso un buen profeta. Los hindúes y los budistas están muy contentos con ese Jesús. ¿Cuál? El que es buen hombre, buen maestro e incluso un buen profeta. Pero el momento, decía Baushan,
en el que cruzas esa línea y comienzas a argumentar que Jesús es más que profeta, comienzas a argumentar que Jesús es más que un maestro, comienzas a argumentar que Jesús es nada más y nada menos que el Dios encarnado, comienzas a argumentar que Jesús es Dios con nosotros. Luego de eso, los que estaban más dispuestos a reunirse contigo, los musulmanes, los budistas, los hindúes, al tú afirmar esta verdad de que Cristo es Dios, ellos se dispersan. Cristo es la piedra de tropiezo. Cristo es la piedra central de la iglesia, en quien se sostiene o se quiebra nuestra fe. Por ello es muy importante que podamos responder acertadamente a aquella pregunta de ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? La respuesta a esa pregunta o nos une o nos separa. O nos convierte en hijos de Dios o en hijos del diablo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Todos nosotros, si somos verdaderos creyentes, deberíamos afirmar con severidad y con fe esa declaración. Amén. La semana pasada, en este mismo capítulo 1 de Colosenses, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo nos recordaba que Cristo es supremo sobre toda la creación porque Él es el creador. Cristo es Dios, es la verdad que va de tapa a tapa en la Biblia y que se va revelando progresivamente en ella. Pero hoy tendremos el privilegio de ver que Cristo es supremo no solamente sobre la creación, sino que Cristo es supremo sobre la nueva creación. Y cuando me dirija hoy y use ese término, la nueva creación, estoy hablando de la iglesia. Y en los versículos 20 al 23, que no tendré tiempo de exponer y que ustedes pueden estudiar en sus casas, Pablo intenta exponer que Cristo es supremo sobre la obra de redención. Versos 15 al 17, Cristo es supremo sobre la creación. Versículos 18 al 19, Cristo es supremo sobre la nueva creación que es la iglesia. Y versículos 21 en adelante, Cristo es supremo sobre la obra de redención. Cristo es supremo. Por lo tanto, Él es digno de ser adorado. Si Cristo es verdaderamente Dios, Cristo es digno de ser adorado. Si Cristo es el creador de todo lo que hay, Él es digno de ser adorado. Si Cristo es supremo sobre la iglesia, Él es digno de ser adorado. Si Cristo es supremo sobre la obra de redención, Cristo es digno de ser adorado. Amén. Y esa es la idea central. Cristo es digno de ser adorado debido a su relación con la iglesia. Cristo es supremo sobre la nueva creación que es la iglesia. Amén. Y es eso lo que quiero desarrollar con ustedes hoy. Hoy veremos que ese Cristo que vimos la semana pasada, que es la representación exacta de Dios, ese Cristo que es el primogénito de la creación, superior en tiempo y rango, ha sido puesto nada más y nada menos por Dios en el plan redentor. Ha sido puesto en el centro del plan redentor con todo lo que eso implicó para Él. Por ejemplo, su muerte, como la leímos hoy en Juan 19. Y el apóstol comienza en el versículo 18, exponiéndonos por qué Cristo es supremo sobre la nueva creación. La semana pasada vimos de una manera increíble y sublime cómo el apóstol Pablo nos presentaba a Cristo como supremo sobre el universo, el creador de todo lo que hay, de las estrellas, del sol, de la luna, de los seres humanos, de absolutamente todo. Toda la belleza que todavía queda en este mundo, a pesar de que fue afectado por el pecado, el arquitecto de todo eso, el diseñador de todo eso fue Cristo. Pero ahora Pablo nos comienza a exponer a Cristo desde un punto más alto para
mostrarlo como supremo sobre la nueva creación y comienza con estas palabras: y Él, verso 18, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él aquí es enfático. Pablo enseña tocante a la relación de Cristo con la nueva creación, es decir, a la iglesia. Pablo nos está diciendo cuál es la relación que este creador, que Pablo me ha expuesto en los versos 15 al 17, cuál es la relación de ese creador que es primogénito de toda la creación y por el cual todas las cosas fueron creadas. ¿Cuál es la relación que él tiene con los pecadores que han sido salvados? Mucha. Él es la cabeza de esa iglesia. Él es la cabeza de ese pueblo redimido. Y la idea en el griego es: Él mismo es cabeza. Y como cabeza del cuerpo, Cristo es quien da dirección y sentido a la comunidad de gracia. Miren, en la antigüedad se concebía la cabeza como el miembro que gobernaba todo el cuerpo y le proveía sustento y dirección. Eso es algo que el brazo no puede hacer, que la pierna no puede hacer. Absolutamente ningún otro miembro del cuerpo puede hacer lo que la cabeza puede hacer. Y la cabeza en el cuerpo humano le brinda, como decía, sustento y dirección. La cabeza controla absolutamente toda la parte del cuerpo. Es esencial. Si nuestra cabeza está mal, todo lo estará. Por lo tanto, todo lo que el cristiano necesita para tener una vida fructífera y espiritualmente estable, lo encuentra únicamente en la persona de Cristo. En nadie más, en nada más. Mire, la iglesia que no reconoce a Cristo como su cabeza pierde todo sentido de orientación y estabilidad, porque es la cabeza la que le brinda al cuerpo orientación, estabilidad y dirección. Cuando nosotros vemos a alguien que comienza a hacer cosas inusuales, fuera de control, donde incluso puede exponer su propia vida, cosas absurdas, lo primero la conclusión a la que llegamos, ¿cuál es? Esa persona está mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque en sus acciones no hay dirección, no hay estabilidad y no hay sustento, no hay orientación. Por lo tanto, a la conclusión que llegamos, lógica, es que su cabeza está mal. Lo mismo sucede con una iglesia que anda desorientada, haciendo cosas contrario a la Biblia. Lo que pensamos es, hay un problema con la cabeza de la iglesia. Pero el punto es que en Cristo nunca hay problema. El problema es que en esa iglesia Cristo no está siendo la cabeza. De iglesia solo tiene el nombre, más nada. Hermanos, sin Cristo y por lo tanto sin la palabra de Cristo, la iglesia no tiene ningún fundamento sólido. Mira, la iglesia puede tener muchos miembros, pueden tener muchas actividades, ministerios, pueden incluso abrir sus Biblias los domingos, pero si Cristo y la palabra de Cristo no tiene preeminencia, esta iglesia solo tendrá de iglesia el nombre. Sus pastores y sus miembros andarán sin orientación y sin estabilidad. ¿Por qué? Porque es la cabeza la que le brinda al cuerpo orientación, estabilidad y dirección. Y tarde o temprano eso se acabará. Y eso puede lucir igual en nuestras vidas personales, porque la iglesia no es la estructura física, la iglesia son los hombres y mujeres que la componen. Si en tu vida, mi amado hermano y mi amada hermana, Cristo no es la cabeza de tu vida, la máxima autoridad de tu vida será una vida desorientada, inestable y sin sustento de ningún tipo. Cuando Cristo es sacado afuera de nuestras vidas, se notará tarde o temprano.
La inestabilidad, la falta de dirección en nuestras vidas. Hay un grave peligro cuando alguien que profesa la fe tiene falta de dirección, de estabilidad en su vida. Eso que nos muestra, Cristo no es el centro de esa vida. Pero Pablo nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es quien le da dirección a la iglesia. Cristo es quien le da realmente estabilidad a la iglesia. Así como la cabeza le da estabilidad y dirección al cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que Cristo es su máxima autoridad. Él la guía. Él la orienta. Él le brinda estabilidad. En la iglesia anglicana, la reina es la máxima autoridad de la nación en los aspectos incluso religiosos. Para muchos de nuestros países, la máxima autoridad religiosa, ¿quién es? El Papa. Para el verdadero cristiano, ¿quién es la máxima autoridad? Cristo. Él es. No la reina, no el Papa, no los pseudoapóstoles de hoy en las iglesias carismáticas. No, es Cristo la máxima autoridad. Hermanos, Cristo es Señor sobre todo. No hay una molécula, no hay ningún aspecto de nuestras vidas, del universo, donde Cristo no gobierne. Yo leí en estos días un pastor que decía muy sabiamente que para el cristiano no existe nada secular. ¿Han escuchado eso? Bueno, esto es secular, este es un trabajo secular. Bueno, esta es música secular. Para el cristiano no existe nada secular. Para el cristiano todo es sagrado y santo. Porque todo debe darle honra a Dios. Así sea zapatero, ese trabajo es sagrado, porque todo lo que hagas, así sea que tomes un vaso de agua, hazlo para la gloria de Dios, porque Cristo gobierna aún sobre eso y debe gobernar sobre eso. Bueno, yo en la iglesia, si tan solo tuviera su trabajo, pastor, su trabajo es sagrado, usted es pastor o el del misionero, el mío sí es secular. Eso es catolicismo romano. Para el creyente no existe nada secular, todo es sagrado. Así que yo debo honrar a Cristo con la música que escucho y en el trabajo que haga, así sea zapatero o médico, lo que sea. Porque todo es sagrado, todo lo que hago, porque Cristo gobierna y es Señor sobre todo. Sobre todo, hermano. Tu dinero, tu tiempo, lo que haces cuando nadie te está viendo. Cristo tiene que estar siendo honrado porque para nosotros no hay algo sagrado y algo secular. No, todo es sagrado. De hecho, Cristo es la única y verdadera cabeza de la iglesia. También es el Rey de Reyes. Es soberano. Y Cristo es soberano sobre toda autoridad terrenal. Piensa en el gobernante más poderoso humanamente hablando en la tierra. Bueno, ese gobernante es inferior, súper inferior a Cristo. Cristo es soberano sobre todos los reyes de la tierra. La iglesia se le conoce como el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia es una unidad a pesar de la diversidad. En la iglesia todos somos distintos, ¿verdad? Todos somos distintos. A todos se nos dieron dones diferentes y en medidas diferentes. ¿Lo sabían eso? Y deberíamos contentarnos con los dones y la medida que Dios nos dio. Porque Él es soberano en eso, ¿verdad que sí? Yo no puedo tratar de ser fulano de tal porque a mí no me dieron los dones de fulano de tal ni en la medida de fulano de tal. Eso es como alguien me recordaba ayer. Eso es como si yo quisiera tener los ojos azules. Por más que quiera hacerlo, no, los míos son marrones y oscuros. Porque así me hizo Dios. Lo mismo con mis dones y en la medida. Y eso es lo increíble de la iglesia local, que a pesar de la diversidad hay unidad. Así es la iglesia, así es el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza es única y controla todo el cuerpo. De igual modo, Cristo tiene que tener control sobre la iglesia.
Por eso, como pastores, no podemos entregar a las autoridades terrenales ningún privilegio o poder que pertenezca únicamente a Cristo como cabeza de su iglesia. Como bien decía un siervo del Señor, no necesitamos el permiso del Estado para servir y adorar a nuestro Señor como Él lo ha mandado. No son los presidentes ni el Estado quien determina cuándo adoramos a Dios y cómo adoramos a Dios. Eso lo hace Cristo y su palabra. El Estado no es nuestra máxima autoridad y este debe ser obedecido solo cuando se honran los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra principal autoridad es Cristo. Este hermano sigue diciendo, la iglesia es la preciosa novia de Cristo. Ella le pertenece solo a Él. Ella existe por su voluntad y sirve bajo su autoridad. Cristo no tolerará ningún asalto a su pureza, ni ningún asalto de su señoría sobre ella. Todo esto se estableció cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es la máxima autoridad de la iglesia, amén. No el Estado, no las autoridades civiles. Ellos no son quienes deben decirnos cuándo debemos adorar, cómo debemos adorar. Hace unos días metieron preso un pastor, creo que fue en los Estados Unidos, porque estaba bautizando a alguno de sus feligreses en un río. Y fue detenido por eso. ¿Es acaso el gobierno quien debe decirnos cuándo bautizamos o no? Es Cristo. Si creen, bautízalos. Hay más peligros de contagio en muchos lugares y nada sucede. Definitivamente hay un aborrecimiento a la iglesia. ¿Podemos entender eso, hermanos? ¿Que el Estado nunca ha querido protegernos? Y a veces un poquito de gracia común que vemos y debemos dar gloria a Dios por eso. Pero debemos entenderlo, nuestra máxima autoridad no es el Estado. Es más, nuestra máxima autoridad ni siquiera son los pastores. Algunos nos dicen, y no digo esto con mala intención, ni creo que ellos lo digan con mala intención. Pero hay gente que dice, pastor, trono de gracia es su iglesia. Y yo sé que no lo están diciendo en el sentido de que ellos entienden que me pertenece legalmente, no. Pero hay que dejar bien claro que trono de gracia no es mi iglesia, ni la de Rubén. Esta es la iglesia de Cristo. Yo pastoreo en la iglesia de Cristo. Y esto es lo que hace tan difícil el pastorado o la responsabilidad en el pastorado, porque en Hechos 20:28, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, mirad por vosotros, se está dirigiendo a los líderes, primero por ustedes, ¿notan el orden? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, luego en segundo lugar, en que el Espíritu Santo os ha puesto, mira quién nos puso, por obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia de Plinio, del Señor, dice ahí. ¿Por qué es del Señor? La cual Él ganó por su propia sangre. Yo no he derramado ni una gota de sangre por ustedes. Ni Rubén. Cristo sí lo hizo. Yo no les he perdonado ninguno de sus pecados a ustedes. Yo mismo necesito que mis pecados me sean perdonados. Yo no he salvado a ninguno de ustedes. Yo no puedo transformar a ninguno de ustedes. Y es por eso que es tan delicado este trabajo. Porque si fallamos y somos negligentes en la labor pastoral, Dios nos pedirá cuentas por las ovejas por las cuales Él derramó su sangre. Pero ni nosotros somos dueños de la iglesia. Es más, los miembros del trono de iglesia tampoco tienen autoridad máxima sobre esta iglesia. No son los pastores los que dicen cómo se hacen las cosas en trono de gracia ni sus miembros. Es Cristo y solo Cristo quien dice cómo aquí se hacen las cosas. A Él hemos de preguntar. Por eso Pablo nos dice, hermanos colosenses, escuchen, Cristo es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad de la iglesia. Por eso debemos honrar esa verdad vital en todas nuestras reuniones. En cada uno de nuestros cultos de adoración se debe evidenciar y mostrar al mundo, a aquellos que nos visitan, que realmente entendemos y practicamos el hecho de que Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. En nuestra toma de decisiones
Se debe evidenciar que Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. En cada acción de nuestra vida se debe evidenciar que Cristo es la máxima autoridad de nuestras vidas. No nuestra propia sabiduría, no nuestro ego, no los que están a nuestro alrededor. Es Cristo y solo Cristo. Así que Pablo nos está diciendo, Él es digno de que ustedes lo adoren, no solo porque Él ha creado todas las cosas, sino porque Él es la cabeza, la máxima autoridad de la iglesia. Por eso tienen que adorarlo. Por eso aquí no adoramos imágenes ni a hombres. Aquí se adora a Cristo porque Él es la máxima autoridad de la iglesia. María no murió por la iglesia. Pedro no murió por la iglesia. El Papa no murió por la iglesia. José Gregorio Hernández no murió por la iglesia. Cristo y solo Cristo. Por eso es la máxima autoridad de la iglesia y solo a Él lo adoramos, a más nadie. Solo hay un Dios y Cristo es Dios. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Pero Pablo nos dice algo más de Jesús. Por lo cual Él quiere movernos a que le adoremos. Pablo está diciendo, miren cómo Él es supremo sobre la nueva creación que es la iglesia. Y Pablo nos dice en la parte B del verso 18 lo siguiente. El que es, hablando de Cristo, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Esa frase, establece el por qué Cristo es preeminente sobre la iglesia. Según este texto, ¿por qué Cristo es preeminente sobre la iglesia? Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Esta frase que acabo de leer sugiere el hecho de que Cristo es también el originador de la nueva creación. Él la originó. ¿Cómo? Por su muerte y resurrección. La iglesia tiene un fundamento central. ¿Saben cuál es? La muerte y la resurrección de Cristo. Esas dos verdades tienen que estar centrales en el Evangelio. Si en el Evangelio solo hablamos de la muerte de Cristo, está incompleto. En el Evangelio se debe proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y nuestra deuda seguiría intacta con la justicia divina. Piensa tú que eres condenado por unas múltiples violaciones a la ley terrenal. Y un amigo tuyo se ofrece en tu lugar a pagar la deuda. Y él va a la cárcel en tu lugar. Por la deuda que tú tenías que pagar, pero Él la va a pagar por ti. Y tienes una condena de 20 años debido a la violación de esa ley. Ahora pregunto, ¿cuándo esa deuda queda saldada completamente? ¿Cuándo? Así es, 20 años, cuando salga de la cárcel, ¿verdad? Mientras no salga, la deuda todavía, aunque Él tomó mi lugar, no se ha saldado. Bueno, lo mismo hubiese sucedido si Cristo hubiese tomado nuestro lugar en la cruz y toda la historia hubiese quedado en la cruz. La deuda se salda cuando Él sale de allí de la tumba el tercer día, cumpliendo con toda justicia y pagando completamente nuestra deuda, contando con la aprobación del Padre. Así que si no hubiese habido resurrección, tú y yo seguiríamos condenados. Pero Él resucitó. La deuda se pagó. Y ahora hemos sido aceptados por la justicia de Dios, por Dios mismo. Y ahora somos llamados sus hijos. Ese es el fundamento de la fe. La muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que cuando Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos, Él estaba dando inicio a una nueva humanidad, a una nueva creación, a un nuevo pueblo que había de compartir con Él las mismas experiencias que Él experimentó. Todos nosotros vamos a morir físicamente. Por si alguien todavía no lo sabe o no lo ha terminado de entender. Nadie es eterno en el mundo. ¿Han escuchado esa canción? Se les vino a la mente incluso el que viene, el restante. Oye, hermanos. Por cierto, quien la cantó murió también recientemente.
Ah, lo conocen entonces también. Y me temo que a veces olvidamos esa realidad. Mire, alguien decía, esto lo aprendí al comienzo de la pandemia, que hay dos maneras por las que vamos a morir, o dos medios por los que tendremos que morir. Todos están conectados con Génesis 3, luego la entrada del pecado al mundo. Uno, por creación. La creación fue afectada, ¿verdad? Eso incluye nuestro planeta y nuestros cuerpos. Así que una de las maneras en las que nosotros podemos morir es o a través de un desastre natural, y no sé por qué usan el término natural, porque cuando estudiamos la Biblia eso no es algo natural, ni debería ser así, ni Dios diseñó el mundo para que funcionara así. Un desastre de este tipo, o que nuestro cuerpo, el cual se debilita, se va a enfermar, y un día vamos a morir. De COVID o de otra cosa, mi hermano. Inténtale escapar, pero te vas a encontrar de frente con la muerte y vas a decir, te tocó. Buena por la mascarilla y por el gel y por todo, pero te tocó y va a ser de otra manera y va a ser más doloroso. Todos vamos para allá. A ninguno nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero la segunda manera en la que nosotros vamos a morir es a través del pecado que mora en el hombre. ¿Alguien va a tomar un arma y nos va a asesinar quizás? ¿O algún hombre borracho en alta velocidad en su vehículo nos puede llevar por delante? De esas dos maneras. Cuando yo parte de este mundo va a ser una de dos. O por lo afectado que está la creación, algún desastre, mi cuerpo que se debilita y se enferma, o a través de que un ser humano en quien mora el pecado me quita la vida. Pero nadie se va a escapar. De una de dos, nadie se va a escapar. Pero ¿saben qué es lo hermoso del cristianismo? Que la historia no termina ahí. Porque la Biblia dice que el creyente va a resucitar como Cristo resucitó. ¿Saben por qué? Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Él es nuestras primicias. Tendremos un cuerpo glorificado, similar al cuerpo glorificado de Cristo. Un día todos nos levantaremos de nuestras tumbas. Yo le digo a mi esposa, quizás si me toca a mí morir primero, recuerda que un día nos vamos a levantar de las tumbas. Y eso va a ser glorioso. ¿Saben para quién va a ser glorioso? Para aquellos que murieron sin Cristo. Eso sí va a ser un dolor enorme, porque se van a levantar de sus tumbas, pero para condenación. Es por eso que Pablo afirma que Cristo es primogénito entre los muertos. Hermanos, resucitaremos. Nuevos cuerpos. En una nueva tierra. Con nuestro Salvador. Profesor mío de consejería, él tiene un hijo que, si no me equivoco, con estas condiciones que voy a mencionar, él lo adoptó. Su hijo tiene unos 30 años ahora mismo, si no me equivoco, pero su cerebro funciona como uno de 10 o de 12. Y su hijo nació sin poder ver, no tiene movilidad en su cuerpo, pero él creyó. Y este profesor dice, la alegría que a mí me da, y se lo recuerdo a mi hijo cada vez que puedo, es que esos dolores que él está experimentando y esa ceguera no va a ser para siempre. Mi hijo cuando muera va a ver, y su cuerpo, todos sus huesos van a ser restaurados. ¿Y saben qué es lo que me llena de gozo? Dice él, que mi hijo nunca ha visto. Pero cuando llegue al cielo y pueda ver, lo que me llena de alegría es que lo primero que verá es a Jesús. Esa es la esperanza del creyente, que este dolor y estas penurias no son para siempre. Esto terminará un día y será glorioso, pero solo para los que están en Cristo. Para los que no, ese banquete no es para ti. Para los que negaron a Cristo en esta tierra, ese banquete no es para ti. Por eso es que el Señor es tan bueno que todavía da la oportunidad de que vengan en arrepentimiento y fe.
Así que Él es el primogénito de todos los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Esa cláusula que está dando Pablo aquí indica propósito en el griego. Pablo está diciendo, Él es el primogénito entre los muertos con un propósito para que en todo Él pueda tener preeminencia. Para que en todo Él pueda ser superior, supremo, sublime. El propósito es que Cristo sea preeminente en todas las cosas, sean materiales o espirituales. Y notan una palabra clave allí. Dice el que es el primogénito de entre los muertos para que en todo. Notan que no dice algunas cosas. Noten que no dice que la idea es que Cristo sea preeminente y supremo solo en algunas áreas de mi vida. Dice en todo. Y ahí todo es todo. No solo el domingo cuando estás en la iglesia. Que lucimos muy piadosos y hermosos delante de nuestros hermanos. Sino en privado. Alguien decía, no hagas cosas en privado que te daría vergüenza que otros vieran o escucharan en público. ¿Cuántas cosas esta semana hiciste en privado que te daría vergüenza si tus hermanos hoy te la vieran haciendo, diciendo en público? Desde las que se vieron externamente hasta las que se gestaron en tu corazón. Una vida de adoración, se nos predicó hoy, es una vida consagrada a Dios, una vida de obediencia a aquel que obedecemos no para ser aceptados por Él, ya fuimos aceptados por la obra de Cristo, sino que lo obedecemos en agradecimiento por ese desborde de amor que Él nos dio. Gratitud. Una vida que no es vivida para obedecer a Dios, no es una vida en la que se está adorando al Creador. Mire, nuestros corazones fueron diseñados para adorar una cosa a la vez. No puede servir a dos señores, dijo Cristo. Una cosa a la vez. Y nunca nuestro corazón está en un estado neutral. Siempre estamos adorando a algo. Desde lo que parece más agresivo y malvado hasta lo que parece más inofensivo. Siempre estamos adorando a algo. El lunes, consagraste tu vida a Cristo. El jueves, tu vida fue una vida que consagró a Cristo, no perfectamente, sino fielmente. Ayer, tus conversaciones, ideas, pensamientos, decisiones. ¿Tu vida es una vida que se nota que está consagrada a Cristo o solo es tu propio mundito? Yo y solo yo, todo se trata de mí, que nadie me moleste a mí, yo quiero ser feliz, todo soy yo. Si eso es tu vida, eso no es una vida consagrada al Altísimo, sino una vida rendida al diablo. Por si no lo sabías, te lo recuerdo hoy. Si es así, eso no es una vida de un cristiano o una cristiana digna o de aquel que adora al Señor. Para que en todo Cristo tenga preeminencia, en todo momento. Dios quiere, hermanos, que siempre vivamos de tal manera que Cristo luzca glorioso en nuestras vidas. Dios quiere que en todo Cristo tenga preeminencia, que en todo Él pueda ser alabado, en mis decisiones, en lo que guardo en mi corazón, en lo que traigo a mi mente, en lo que llevo a mis conversaciones, en la manera como uso mi dinero, en la manera como me comporto en la casa, en la manera como tomo decisiones en mi matrimonio, en todo. La gente debería decir, si ella y él, Cristo es supremo en su vida. Mira cómo toma decisiones, mira cómo administra su tiempo, mira cómo habla de los demás, mira cómo trata a su prójimo. Si ella y él honran a Cristo, es una vida consagrada. Pero si eso no se ve en tu vida, así te leas la Biblia 15 veces al día, tú no eres más que una engañada y un engañado. Y eso es todavía peor. No hay cosa más terrible que terminar yendo al infierno creyendo que vamos al cielo. No hay nada más terrible que eso. Que en todo Cristo tenga preeminencia, porque Él es digno de ser adorado. No el placer,
no la pornografía, no el dinero, no mis vanidades, no mi ego, no mi yo, no mi autoridad, que en todo Cristo tenga preeminencia. Pero hay algo más que Pablo nos dice sobre Cristo por lo cual debe ser adorado, y está en el verso 19. Y es la última parte de Pablo cuando dice: y por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea en Cristo, habitase toda la plenitud. Hermanos, aunque Cristo se hizo hombre para morir por los hombres, en ningún momento dejó de ser Dios. En ningún momento de la vida de Cristo su deidad quedó disminuida, en ningún momento. De hecho, al Padre le agradó que en su cuerpo de carne, que en su cuerpo de hombre, habitase toda la plenitud. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que al Padre le agradó que en Cristo, aún en su humanidad, no una parte de Dios estuviera Él, sino todo Dios en Él. Que habitase en Él toda la plenitud de la deidad, todo Dios en Él, es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ese pequeño bebé nacido en un establo en Belén era completamente Dios y completamente hombre. En Él habitaba y habita la plenitud de la deidad, porque Cristo es Dios. Pero ¿saben qué es lo más increíble de eso? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y luego añade la redención. ¿Saben cuál es la idea en el contexto? El énfasis recae en el hecho de que Cristo posee toda potestad para salvar. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo estás perdido. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay paraíso. Sin Cristo no hay reconciliación con Dios. Sin Cristo no hay perdón de pecado. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay gozo. Sin Cristo no hay alegría. Sin Cristo no hay resurrección para vida. Sin Cristo estás sin nada y desprovisto de todo en este mundo. Sin Cristo. Porque en Él se halla toda potestad para salvar. Tú quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. No a María. No a tus propios medios. No a tus obras. A Cristo. Si alguien dice, ¿quieres ser salvo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Ve a Cristo. Quiero alcanzar la vida eterna. Ve a Cristo. Quiero ir al cielo cuando muera. Ve a Cristo. Él es el cielo mismo. Quiero encontrar esperanza en medio de este vacío que nada lo puede llenar. Ve a Cristo. Quiero habitar por la eternidad con Dios y adorarle como Él se merece. Ve a Cristo. Solo en Él hay potestad para salvar. Y quiero decirte, mi hermano, que si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como el Salvador de tu alma, tú eres salvo. Eres libre de la esclavitud del pecado. Has sido reconciliado con Dios, eres su hijo y cuando mueras te espera la patria celestial. Debido a su obra redentora que satisfizo todas las demandas de la santidad y de la justicia de Dios, Jesucristo es el único que posee toda plenitud para dar vida eterna a quien cree en Él. En este breve pasaje, en estos pequeños versículos, Pablo nos expone de una manera clara y contundente la supereminente grandeza de Jesús. ¿Pensabas en eso la última vez que alabaste a Cristo? A mí en lo particular esta serie sobre la deidad de Cristo ha cambiado incluso mis tiempos de oración. No solamente porque Cristo es Dios y majestuoso, sino que Él se hizo hombre y ahora comprende incluso cada una de mis debilidades. Este no es un Dios distante, es un Dios cerca que comprende el dolor de su pueblo. Él es el revelador de Dios.
Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el sustentador de todo lo que existe y por tanto es digno de ser adorado. Y no sé si notaron, y con esto concluyo, que hasta aquí Pablo nos da dos motivaciones para adorar a Cristo: creación y redención. Él es el creador, la representación exacta del Padre, como lo vimos el domingo pasado, porque Él es Dios. Pero aparte de eso, Él es el primogénito de entre los muertos, quien por su sangre nos redimió y nos libertó. Y Pablo dice, si Él los creó y los redimió, obedézcanle, ríndanse a Él, adórenle. Y el mismo principio está en el Antiguo Testamento con Dios. Cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, hay dos cosas que Él le dice. Uno, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el creador. Yo soy tu creador, por lo tanto no tengas dioses ajenos delante de mí. Adórame a mí. Pero hay otra cosa que Dios le dice a Israel en el Antiguo Testamento para moverlos a adoración. ¿Y sabes cuál es? Dios le dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. ¿Qué es eso? Redención. Redención es liberación mediante el pago de un rescate. En Cristo. Y para la iglesia el principio es aún mayor. Adoramos a Cristo como lo declara Juan 1, Filipenses 2, Colosenses 1:15, porque Él es el creador y es digno de nuestra adoración. A Él le pertenecemos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero hay otra razón por la que consagramos nuestra vida a Dios. Redención. Pero no porque nos redimió de la esclavitud, de la tiranía de Faraón. No porque nos liberó de la esclavitud que experimentamos en una nación. Porque nos libertó de la tiranía del pecado. Nos redimió de toda culpa, pagando un precio muy alto, su propia vida, para que tú y yo fuéramos librados de la condenación eterna y tuviéramos paz para con Dios. Le debemos más aún. Honramos a Cristo y consagramos nuestras vidas a Cristo, porque Él es creador y nuestro redentor. Cada aspecto de nuestras vidas debe rendirse a Él. Dice el escritor de Hebreos, despójense de todo peso para que puedan correr la carrera. Todo lo que respire debe rendirle adoración a Cristo. Y más aquellos que hemos sido redimidos de toda culpa. ¿Quién es digno de ser adorado, hermanos? Cristo. Niños, todos ustedes, sin importar la edad que tengan, deben adorar a Cristo. Niñas, no importa la edad que tengan, no importa si papá y mamá van a la iglesia, ustedes deben creer y honrar a Cristo. Un himno antiguo dice, solo una vida pronto pasará. Solo lo que es para Cristo durará. El Señor nos ayuda a vivir esta vida minuto a minuto para la gloria de Cristo. Oremos. Oh bendito Padre, permítenos ver por medio de tu Espíritu qué área de nuestra vida no se ha consagrado por completo a ti. Por favor, danos luz
ya que el pecado nos ciega, nos endurece el corazón de tal manera que nos resistimos a la verdad. Y aún por eso daremos cuentas, pero por favor trae luz. Haz por nosotros, Jesús, lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer, y es el ser transformados. Oh Padre, que en nuestro hogar podamos honrarte a ti, que tú seas supremo. En nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestras decisiones, en público, en privado, la manera como usamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Por favor, oh Dios, que cada aspecto de mi vida y la de mis hermanos pueda ser una vida consagrada por completo a ti. Guárdanos de esa religiosidad vacía que no hace más que engañarnos a nosotros mismos. Oh bendito Padre, danos más de tu bendita gracia, porque sin ella nada podemos hacer. Guárdanos de ser negligentes cada semana en la lectura de tu palabra, en la oración, de la devoción al Cristo que es sublime y supremo sobre todo. Guárdanos incluso de ser superficiales al abrir tu palabra. Guárdanos incluso de ser mediocres en el uso de los dones, los cuales deben ser usados para servir a otros. No permitas que nuestro servicio a ti sea un servicio mediocre, porque tú eres un Cristo sublime que merece todo. Todo lo mereces tú. Tú nos tomaste del mercado de esclavos y pagaste un precio alto para que fuéramos libres, y fue tu sangre, fue tu vida, Jesús. Oh, amado Dios, te encarnaste para darnos vida. Cuánto amor, cuán sublime amor el que tú mostraste por mí y por mis hermanos. Oh, no nos permitas vivir esa vida inconscientes e indiferentes de lo que tú has hecho por nosotros. Oh, Jesús, gracias por perdonarnos. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Que podamos mostrarle a nuestras vidas, al mundo entero, que nuestras vidas te alaban a ti. Que podamos mostrarle a quienes viven con nosotros, a nuestros vecinos, amigos, al que nos conoce y al que no, que nuestra vida te rinde honor a ti en todo tiempo. Oh bendito Padre, porque solo tú eres digno. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino. Tú eres digno. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. En tu nombre, glorioso Cristo, oramos. Amén. 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 Amén.